Bienvenidos a otro episodio de Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Y yo soy Esperanza Chacón y en esta vez conversaremos sobre cómo nos iniciamos en este maravilloso mundo de la educación autodirigida. Soy una persona que ya tiene 63 años, abuelo, tengo 2 hermosos hijos. Y crecí como todos los de mi generación en una escuela común y corriente, una escuela fiscal del Estado, donde aprendimos a sobrevivir. Me enamoré del proceso de ser maestro, educador, y por eso entré a una institución donde 2 años, una profesión corta, podía tener un título que me permitía viajar para ser educador, profesor de educación primaria. Con todas las ilusiones empecé a viajar y viví más de lo que había vivido, hasta que la inercia cambió. Tuve la oportunidad de conocer a la familia Wild en el Centro Experimental Pestalozzi. Afortunadamente no tenía muchos años de práctica docente, es decir, de programación interna, y me abrí realmente a sentir un espacio nunca antes visto. Ningún niño estaba sentado, no habían profesores, había una dinámica de vida, niños cocinando, otros niños tocando instrumentos, otros jugando en unas torres, otros jugando fútbol, otros haciendo cosas extrañas que al comienzo no entendí, con palitos, con bolitas, a lo que llamaban cálculo. Realmente fue un proceso muy, muy rico, en donde me apasioné por esta propuesta educativa de no enseñar a los niños, pero de preparar el ambiente y prepararnos los adultos para que los niños vivan y puedan aprender en un ambiente sano emocionalmente. Es importante decir de que no solo en esta experiencia de vida aprendí a preparar ambientes para niños. Todo lo que íbamos haciendo los acompañantes, en realidad veíamos reflejado en que algo pasaba, que también empezamos a preparar ambientes para nosotros, a cuestionarnos la calidad de vida que teníamos. A ver muchas veces que es más importante quitar una sala lujosa para preparar un espacio caótico donde los niños jueguen. Es más saludable para la vida, aunque quita aparentemente el confort de la casa. Este cambio de paradigma realmente no fue absorbido en 1 año, en 2. Tardé mucho tiempo en volver a confiar en la vida, en la capacidad que tenemos los seres humanos para aprender. Porque mi primera concepción de aprendizaje era que mi papá o mi mamá me mandaban al colegio, a la escuela, para que sea alguien en la vida. Los programas curriculares ponían énfasis en que aprenda ciertas herramientas para que sea útil a un aparato económico productivo que, en el mejor de los casos, 1 de cada 1000 jóvenes ahora consigue trabajo. Entonces, este paradigma de vivir algo distinto, con una metodología diferente, realmente abrió mi corazón. Bueno, yo sí quiero contar cómo fue mi paso por la educación autodirigida. Sí podría ser como un cuento de hadas. Yo fui mamá a los 19 años, muy joven, en un embarazo no planificado. Y en mi país, Ecuador, una joven con un hijo tiene serias dificultades. El asunto ya estaba hecho y no quería quedarme en la culpabilidad o en el error, porque paradójicamente una mujer joven que es mamá es considerada como que fracasó. Entonces yo quería buscar unas alternativas que me permitan y que sean realmente herramientas
que me den un soporte y una contención emocional en esta situación. Ventajosamente pude tener la conexión con la bebé y le di el pecho. El proceso de lactancia duró hasta más o menos los 3 años y medio, pese a las críticas de la familia que siempre decían que eso está de más, que la leche ya no es alimento y otros mitos y creencias que siempre interfieren en la vida de las mujeres. Entonces, dentro de estas circunstancias, ya cuando creció, lo más próximo es decir, ¿y dónde le vas a poner? ¿En qué escuela le vas a dejar? Y a mí me partía el corazón, tal vez por esta conexión establecida en la primera infancia, buscar una escuela. Fui a visitar algunas y sí me partió el alma ver que los niños tan pequeñitos estaban sentados en pupitres con pocas opciones de ser creativos. Y por esas cosas de la vida, el padre de mi hija había conocido a Mauricio Wilde en una conferencia en la universidad y él escuchó que había una escuelita alternativa ahí en el Valle de Tumbaco, en Ecuador. Y entonces fuimos a visitar y esto me rompió totalmente los esquemas, porque aparecía como un permanente recreo, algo tipo camping, donde los niños iban y venían, ninguna puerta estaba cerrada, las ventanas estaban abiertas y entraba la luz. Y era también un ambiente natural en el campo, habían animalitos y toda esta relación así de interacción espontánea y del juego libre tan intenso a mí me llamó la atención y decidimos junto con el padre de mi hija llevar este proceso que sabíamos que no solo ingresaba nuestra hija, sino nosotros. Y eso significaba un proceso de desprogramación, de desprogramar lo mal aprendido, de cuestionarnos sobre qué tipo de educación y de vida queríamos. Y esta fue la invitación que nos hizo al incursionar en el Centro Experimental Pestalozzi de Ecuador. Lo demás es una historia muy larga por contar, pero lo más valioso que yo puedo resaltar es que me encontré con un grupo maravilloso de personas que estaban en esta búsqueda y que se convirtió en un espacio de estudio, en donde leíamos sobre las nuevas alternativas educativas y sobre la neurociencia. Quiero recalcar que el Pestalozzi, como le llamaban cariñosamente el Pesta, fue pionero en este tipo de educación y con sus estudios comprobó científicamente que los niños en estado de libertad pueden ser sí mismos y conservar su esencia. Y esto es lo que me atrajo. Y de paso, yo misma me fui viviendo estos procesos transformadores junto con mi hija. Y por eso siento que puedo recomendar este tipo de educación. Una de las experiencias mayores que más me impactaron fue cuando me acerqué a los niños y les pregunté qué estaban haciendo con esas tablas, esas bolitas de colores, unos muñequitos. Y realmente para mí fue chino cuando me explicaron. Esto me dejó bastante curioso y pude asistir a un programa de capacitación sobre material Montessori. Ahí fue cuando realmente pude ver, experimentar, sentir la comprensión de lo que implica una suma, por ejemplo, o una división, o una relación geométrica. No había tenido esa experiencia desde la limitación de la escuela, sentado en un pupitre, un adulto habla cosas, escribe en el pizarrón, el niño tiene que memorizar y repetir. No había nada de eso en esta nueva experiencia. Al interesarme por el material didáctico, me di cuenta de que éramos analfabetos ilustrados en matemática. Conocíamos fórmulas, signos y números, sabíamos representar, sabíamos utilizar, pero no sabíamos de dónde vienen, qué los origina. Y sobre todo, quienes planifican la educación no sabían de que el uso de referentes concretos, el que el niño use sus sentidos, lo cual está incluido dentro de las concepciones de la educación, no se aplica. No hay cómo aplicar en una educación de masas donde 70 niños deben estar sentados
y un profesor adelante va a hablar sobre sus enseñanzas y los niños tienen que aprender a recitar. Entonces esto realmente me dio oportunidades enormes de sentir el aprendizaje en el movimiento, en la motricidad y también lo que nunca había hecho antes, las ganas de coger una herramienta para cortar, las ganas de interactuar en el mundo, de desarmar tal vez una licuadora vieja. Y pude con esta experiencia nuevamente encontrar esos espacios de niñez que no fueron cubiertos, esos espacios de curiosidad, que me han permitido ahora también plantearme otras preguntas en la edad que tengo. Cuando mencioné que vivimos procesos de desprogramación, de estas creencias, de estos mitos, por ejemplo, al creer que una mujer no es buena para matemáticas, esa historia me la creí y siempre pensaba que no era buena en matemáticas. Los recursos didácticos te permiten darte cuenta que si sigues unas reglas básicas y si practicas, comienzas a hallarle gusto a aquello que no pensabas que no podías. Yo puedo decir que ahí se viven los procesos de desprogramación, se vive el milagroso proceso de reestructuración que permite que uno confíe en la vida y de esa manera también pueda atender o acompañar a los propios hijos de una manera más relajada y con confianza. Me gustaría presentar experiencias de hace mucho tiempo con padres y madres de familia, que igual como ahora, padres y madres de familia no confían en un paradigma distinto por no ser conocido, por no haber sido vivido. En ese tiempo, hace varias décadas, teníamos una dinámica de reuniones familiares privadas y también de reuniones familiares colectivas, en donde se iban tratando muchos temas. Pero la mayor parte de estos temas estaban alrededor de que por qué los niños juegan mucho tiempo, por qué los niños no aprenden. Un niño tiene 11 años, todavía no sabe leer ni escribir, pero es muy activo, construye máquinas, hace cosas creativas. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no se da ese proceso? ¿Y por qué nosotros le respetamos? No le empujamos, no le ponemos presión para que aprenda esta herramienta. Porque básicamente nuestra confianza en la vida, lo que aprendimos ahí y lo que tratamos ahora de transmitirles a madres y padres de familia, es que el aprendizaje es algo biológico, es como respirar, es como digerir. Lo importante es buscar la calidad de aprendizaje. Cuando el niño, la niña, nosotros tenemos la oportunidad, mágica como hablo Esperanza, de reestructurar, de hacer a un lado las experiencias dolorosas. ¿Cómo no va a ser doloroso estar sentado repitiendo una hora cosas que no se las ha entendido para luego poner en un examen? Y si te va bien en ese examen, tal vez recibes el abrazo y la aprobación, y si te va mal, recibes el rechazo. Entonces, desde esta perspectiva de conocimiento y emocional, también me atrevo a decir de que solo cuando nosotros como padres o madres de familia ganemos la confianza y veamos que nuestros hijos tienen un potencial ilimitado, esta convicción a ellos les va a dar la protección necesaria, aunque no hayamos hablado. Van a sentirse protegidos y seguros para incursionar en su plan interno de desarrollo. Queridas familias, con estas experiencias que les acabamos de contar, lo que les queremos decir es que nos ha ido bien. El acompañamiento que nosotros hicimos a nuestros hijos e hijas desde la perspectiva de la educación autodirigida ha sido una prueba de que otro tipo de educación es posible. Les invitamos a que lo prueben. Nosotros en esta trayectoria venimos muchos años y estamos sumamente convencidos y quisiéramos acompañarles a ustedes en este proceso. Estamos disponibles, contáctense con nosotros para que veamos las maneras de compartir a nuestra página web, a nuestras redes sociales y con gusto les acompañamos. Es tan fácil y profundo el proceso de aprendizaje que
queremos a ustedes invitarles a incursionar este mundo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22 y en nuestra página web www.laboratorioautodidacta.com. En Facebook como Laboratorio Autodidacta y en nuestro canal de YouTube todos los miércoles estaremos entregando un nuevo episodio, Laboratorio Autodidacta Podcast. Y recuerden, seguimos corazonando juntos.